Dios bendiga familia, les saluda el pastor Robert. Sabes, este tiempo que he estado pensando y meditando sobre esta visitación que hemos tenido, ya es cuestión de noticia, donde el Señor comenzó una visitación en la Universidad de Asbury. Eh, una de las cosas que noté fue la alza de crítica, la cual muchas de esas críticas no estoy de acuerdo. Alguna es parte de están preocupados en ciertas áreas, la cual ese grupo sí entiendo, hay que tener discernimiento, especialmente porque por muchos lados se está propagando esto de los avivamientos de una manera tan frecuente, y muchos de ellos son falsos avivamientos. Yo en lo particular entiendo que tiene unas características muy eh, consistentes con lo que es un avivamiento histórico, y veo la realidad de algo que es bien inusual. Nadie lo comenzó, nadie lo planificó, y no vieron personas o figuras importantes o de renombre, debo decir, porque importantes somos todos, pero de renombre, que pudo haber provocado esto para manipular las emociones de las personas. Pero como un clásico de Jonathan Edwards, uno de los estudiosos más destacados sobre este tema, declaró: ninguna de estas señales que vemos ni confirma ni tampoco descualifica que esto sea un verdadero avivamiento del Señor. ¿Por qué? Porque también tenemos que esperar los frutos. Pero amado, mientras esperamos los frutos, mi posición particular no tiene que ser la tuya. Yo creo en que tenemos que somos llamados a tener discernimiento, pero al mismo tiempo somos llamados a tener pasión por la visitación del Señor. Y si el Señor está haciendo algo, debemos estar preparados para ser parte de esta visitación. Si Dios está visitando y va a hacer un avivamiento, créeme que entonces el avivamiento nos va a tocar a todos, porque una visitación del Señor en los tiempos pasados, cuando Él reaviva a su pueblo, lo visita, comienza un avivamiento y comienza después aún un despertar. Estas son clasificaciones diferentes, la cual el despertar incluye a todo el mundo, los de afuera de la iglesia, los que no conocen al Señor. Hay reforma social, todas estas cosas, ¿no? Y esto lo hemos visto a través de toda la historia de los avivamientos. Ahora, este podcast de hoy no voy a estar enfocándome en el avivamiento per se, pero sí voy a estar hablando sobre un tema muy particular, el cual creo que no sé si muchos entiendan por qué tomé esta curva, pero creo que aparentemente parece que hay mucha necesidad para nosotros todos poder tener en común las creencias y las doctrinas que una vez fueron dadas a la iglesia en Judas 3, nos declara, que estas son las creencias, las cuales son muy importantes. ¿Por qué? Porque aunque muchos tengamos diferentes campamentos de tradiciones teológicas, muchas denominaciones a las cuales nosotros pertenecemos, quiero dejarle claro, históricamente nosotros tenemos unas creencias bien parecidas. Ahora, antes de que todos nosotros digamos, sí, todos somos cristianos, todos vamos a la iglesia, sí, todos tenemos las mismas creencias, hay veces que romantizamos eso y decimos, sí, todo cristiano tiene la misma creencia. Mira, amado, testimonio personal y después voy a hacer algo más general. Personal. Yo he hablado con personas de temas, y luego de estar en la conversación, después de un tiempo, quizás no solamente ese día, pero quizás visitándolo, teniendo o creando una amistad, creando una relación, me he dado cuenta que no estamos hablando el mismo idioma, aunque estamos usando los mismos términos. No sé si eso te ha pasado a ti. Y es porque a veces estamos, o soy yo el que carezco de entendimiento, o es la persona que carece de entendimiento sobre esa área. Y dicho sea de paso, todos tenemos lagunas de entendimiento, todos en general, pero tenemos que esforzarnos
a poder trazar bien la palabra de justicia, a poder entender bien más y más al Dios que adoramos. ¿Y por qué digo el Dios que adoramos? Porque una de las grandes críticas era que no se estaba predicando con consistencia o con claridad, debo decir, el Evangelio. Pero para ser justo, todos estos jóvenes que estaban allí, ninguno era líder. Y hay unas personas que asumen que las personas que estaban al frente son los que están lidiando con esto. Amados, si ellos no son la facultad de Asbury, estoy volviendo otra vez a Asbury porque eso es como que todavía resuena en mi corazón. Ellos no son los que estaban ministrando, eran los jóvenes entre ellos mismos, y sí habían cosas que yo estoy de acuerdo, que cuando abrían la escritura no la estaban trazando correctamente. Está bien, amado, pero no seamos tan pronto para juzgar algo cuando todos los que están allí, especialmente estos universitarios, vienen de diferentes tradiciones evangélicas y muchos de ellos solamente leen la Biblia de manera superficial. Y eso nos pasa no solamente a los que estuvieron envueltos en el Asbury Revival, pero también muchos en general. Las encuestas, amados, son alarmantes en cuanto de nuestros hermanos que llevan aún años en el Evangelio y no trazan bien la palabra de justicia. Muchas de estas razones son las siguientes, de las que se ha notado, y es que el púlpito, se está hablando mucho de experiencias personales, se está hablando de temas de interés, pero no se está dando el primado a trazar la palabra del Señor de forma sistemática, de forma expositiva. Y déjame decirte, tú puedes venir de diferente tradición, tú puedes completamente diferir conmigo, por supuesto que sí. Pero déjame decirte, es conocimiento aún en todos los seminarios que la exposición es la forma más fidedigna de poder trazar la Biblia. ¿Por qué? Porque dos cositas rápido te voy a decir. Tenemos que hacer un gran ejercicio para poder indagar a las escrituras, y eso nos toma a nosotros tiempo, especialmente en el pastorado, y tenemos que indagar, tenemos que pagar el precio. Muchas veces en esos términos se usa mucho en otros círculos, especialmente pentecostales, porque queremos pagar el precio con experiencias o muchos ayunos, la cual yo estoy completamente de acuerdo, es bíblico. Pero cuando estamos hablando del púlpito, no podemos tener un desbalance de demasiada mucha oración, demasiados días de ayuno y la lectura de la Biblia 20 minutos. No, amado, eso no funciona. Tenemos que indagar, tenemos que hacer nuestra tarea, porque tenemos que estar seguros de lo que estamos diciendo. Entonces, para no entrar en ese tema, porque entonces podemos sacar otro podcast para hablar lo que es la exposición. Ahora, por otro lado, lo que es la exposición, pero también nosotros necesitamos hacerlo así porque toca todos los temas. ¿Me estás escuchando? Todos los temas. Mira, amado, yo he conocido personas que me dicen, el Espíritu de Dios me dijo que predicara sobre este tema. Cuando tú vas al historial de todas las predicaciones, ese tema que supuestamente dice que el Espíritu le dijo, ya van más de 70% de todo el mensaje de más de 20 años es lo que está predicando. Y amado, yo entiendo que el Señor puede repetir algo porque quiere que el pueblo lo entienda. Sí, eso es completamente aparte. Pero amado, cuando son solamente temas y solamente te estás nutriendo de un lugar que lo que están predicando es tema tras tema tras tema, entonces no está siendo balanceado, no estamos siendo alimentados con todo el consejo de Dios. Por ende, tenemos que volver otra vez a la supremacía de tomar otra vez la palabra de Dios y de manera sistemática, de manera fiel, trazar bien la palabra de justicia. De hecho, muchas de las iglesias a la cual yo estoy últimamente visitando, en la cual más me afino por su robusta énfasis en la escritura, toman un libro, toman que si el Evangelio de Juan, que si las cartas de Pedro, lo completamente de verso a verso lo van desglosando, lo van desmenuzando. Amado, eso es glorioso, porque ¿sabes qué? Tú no te puedes escapar. Te lo digo como pastor, yo no me puedo escapar cuando yo toco algunos temas que no quería tocar, pero si me toca esa semana, porque estoy yendo de verso a verso,
de capítulo en capítulo, pues no tengo otra opción, tengo que hablar de ese tema. Y amado, créame, hay veces que hay personas que dicen, oye, alguien te dijo algo de mí porque hablaste de este tema. No, yo no puedo ser ya acusado de eso, porque cuando tú vas al domingo pasado, entiendes que yo tuve que hablar de ese tema, no tuve opción. Entonces, eso también nos protege a nosotros de no ser acusados de que estamos escuchando de chismes para poder, para tomar ese tipo de comentario, de chisme o de, como le decía en Puerto Rico, de bochinche y estar hablando de eso. No, amados, Dios nos libre. Por eso es que tenemos que volver otra vez a la predicación sistemática y en especial expositiva, exponiendo el texto dentro de su contexto, especialmente en el histórico, para que entonces pueda haber una aplicación. Amados, eso es muy importante. Mira, otra de las cosas que tenemos que tener cuenta, y es, creo que va a ser el tema que vamos a estar desarrollando por 2 semanas. Y me tardé mucho, estoy haciendo una introducción bien larga. Creo que el Señor puso en mi corazón comenzar a hablar sobre lo que es el credo de los apóstoles. El credo de los apóstoles es lo siguiente. El credo de los apóstoles contiene 12 artículos, es una síntesis de 12 artículos, la cual estos tuvieron que ser desarrollados y mucho debate si fueron los apóstoles o no. Lo que sí podemos saber a ciencia cierta es que esta declaración, que de hecho yo lo recitaba cuando me crié en la iglesia católica, pero cuando las personas dicen, pero eso es católico, no, amado, eso es histórico. Histórico porque es el documento más antiguo, o debo decir el credo más antiguo que se conoce. De hecho, se ha conocido aún algunos credos que tienen similitud a este, que fue el último que nosotros conocemos ahora. Fue redactado en el siglo V, creo que fue. Pero, si la mente no me falla, pero creo que en el principio también se habían encontrado algunos escritos. Así que después se fue desarrollando. Ahora, tiene dos propósitos que vamos a estar discutiendo juntos, y yo sé que vamos a ser bien edificados. A mí me encantan las confesiones. De hecho, visito una iglesia de un amigo que todavía hace la liturgia, donde se hace una confesión corporal y después se hace una confesión de pecado y una exhortación a nosotros a recibir del Señor el consuelo, la gracia de Dios, y también se recita los credos. Escucha bien, muchas personas me han declarado, pero eso es una iglesia muerta, o eso es bien latoso. No, amado, no. He experimentado, especialmente mi esposa, que abrió los ojos y dijo, wow, de verdad que esto resuena constantemente el evangelio, porque aún los cánticos, el recitar estos credos, nos hacen volver otra vez a enfocar nuestro corazón y nuestra mente otra vez a la cruz, otra vez al evangelio. Y amado, como el famoso reformista Martín Lutero declara, nosotros tenemos que recordarnos el evangelio todos los días, porque todos los días se nos olvida. Así que, amado, ¿por qué los credos son importantes? Los credos nos dan fundamento, los credos nos unen en una misma fe. Acuérdate, no podemos estar declarando que somos cristianos, que todos estamos unidos por la misma fe, si no declaramos las mismas creencias. Porque si no, esto se convierte en ecumenismo, que después que todo el mundo diga que es cristiano, aunque sea una secta o una falsa doctrina, pues nosotros estamos bien porque ellos pues declaran a Cristo. Acuérdate que la Biblia advierte que se levantarán muchos falsos cristos. Por eso que tenemos que tener mucho cuidado, porque no todo aquel, dice el Señor en Mateo 7, que le diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, porque Él le va a decir en aquel día, no os conocí. Así que, amado, esto es muy importante. Acuérdate, históricamente el enemigo tiene 2 armas de ataque contra la iglesia que han sido muy efectivas. La primera, que es la más horrenda, es la persecución a la muerte. Y de hecho, si vamos a entender que estamos en la soberana mano de Dios, quizás no sea tan mala, porque a la fin y a la postre vamos a estar con Dios, por supuesto. Sí, en lo físico, en lo natural, es horrible, por supuesto que sí. Pero hay otra que es más sutil, pero puedo decir mucho más
mortal, y es la falsa doctrina. Cuando entra la falsa doctrina a la iglesia, sí que eso es mortal. Y amado, ha tenido el enemigo mucho éxito entrando tanta falsa doctrina a la iglesia, y eso lo estamos viendo a través de la historia últimamente. No sé si puedes entrar al Google. Legal News Ministry hizo un survey. Eso es como me acuerdo cómo se dice en español, perdone, pero es como un medir, una encuesta. Me salió una encuesta. Es una encuesta sobre la temperatura teológica de la iglesia. Y amado, es espeluznante, si podemos decirlo de esa manera. Así que tenemos una asignación. Tenemos que disfrutar, sí, de la presencia de Dios. Si estás en una iglesia de estas avivadas, de estas que están apasionadas por la presencia de Dios, apasionadas por orar, apasionadas por buscar el rostro de Dios, gloria a Dios, pero baja un poquito el volumen, ponte un poquito más sobrio, porque tienes que también hacer tu trabajo de indagar las escrituras y conocer al objeto de tu adoración. Pues si no conocemos al objeto de nuestra adoración, entonces lo que estamos adorando es un Dios según nuestra imaginación. Y esto aquí es donde realmente viene la intercesión del credo. El credo, cuando se publicó, se estaba usando ya para cuando llegaban nuevos creyentes, pues tenían una forma de ellos poder tener un síntesis de las doctrinas de los apóstoles en un formato bien corto para que se lo puedan memorizar. Pero muchas de las cosas que se formalizaron en este credo último que tenemos era para contrarrestar la falsa doctrina. Una falsa doctrina que se metió mucho en la iglesia era el gnosticismo. Y el gnosticismo se lo voy a estar leyendo en este punto, y es en la definición del Wikipedia, porque yo busqué otras definiciones en otros recursos, la cual son bien parecidos a Wikipedia. ¿Por qué digo Wikipedia? Porque entonces usted puede entrar, lo tiene accesible, no le tengo que dar un libro para que lo compre, pero lo tiene accesible para que usted también lo pueda buscar y pueda entonces corroborar con lo que le estoy diciendo. El agnosticismo viene del griego conocimiento, y esto fue una idea desarrollada ya en el primer siglo. Esto ya empezó el ataque a la iglesia. Acuérdate, aún en la misma escritura nosotros vemos constantemente los apóstoles defendiendo la fe, porque desde el principio empezaron a atacar a la iglesia con falsa doctrina. Y amado, este tipo de idea o de sistema teológico es un énfasis sobre la revelación personal. Es como tener enseñanza exotérica fuera del ortodoxo bíblico. Significa, dentro de los parámetros bíblicos, es algo diferente o algo sobre lo que está declarado en la escritura. De hecho, ellos creían que Yahweh o el Señor Dios Todopoderoso era un derivado del Dios desconocido, del Dios Supremo. Y por ende también Jesús era mucho más, era divino, pero era divino de esa categoría. No era el Dios de los cielos, no era el Dios completo y único. Entonces ahí viene el gran problema, donde se tuvo que defender esta gran herejía. Y de hecho, estas son ideas como, por ejemplo, que también exaltaban la experiencia de la salvación, que es una experiencia personal, una experiencia que tú tienes que experimentar de forma espiritual, pero no se enfocaban en nada, en ningún énfasis en el pecado, ningún énfasis en el arrepentimiento. Amado, hoy en día tenemos un tipo de agnosticismo, que de hecho ese agnosticismo que le hablé fue desarrollándose en diferentes vertientes, porque aunque sí se pudo controlar, pero después empezó a resurgir, y hoy en día todavía lo tenemos, y lamentablemente muchas de nuestras iglesias todavía se practica, se ha colado. ¿Por qué? Porque tener una experiencia con el Señor o decir, no, pero el Señor me dijo. Entonces tú tienes una revelación privada. Mira, amado, si no está claramente escrito y no ha sido traducido de forma histórica, pues tú no puedes tener una revelación particular.
No la puedes tener porque entonces es una revelación privada. Y revelaciones privadas son muy peligrosas. ¿Por qué? Porque el Señor ya se reveló, la verdad y la gracia vino por Cristo. Y hace 2000 años, el que trajo la revelación ya caminó en la tierra. El que trajo toda la revelación ya nos las dio a todo el cuerpo de Cristo. No podemos ser personas sumamente especiales. O somos el cuerpo de Cristo completamente especial, nación santa, el pueblo adquirido por Dios, o somos superestrellas. Y no puede haber dos categorías. Solamente somos uno. Y la palabra de Dios ya tiene su contexto. Por eso es que muchos de los peligros hoy en día son las revelaciones personales, las revelaciones proféticas, donde alguien viene y dice algo. Y amado, muchos se emocionan, pero cuando tú vienes y evalúas lo que se ha dicho, contradice lo que siempre se ha dicho, o lo que en contexto, aún histórico, temático y gramatical, no dice. Pues entonces, esto es un tipo de agnosticismo que se está metiendo en la iglesia o se ha metido por muchos años en la iglesia. Eso hay que extirparlo, amado. ¿Por qué? Porque tenemos que ser consistentes. Si somos un pueblo, si nos identificamos como verdaderos hermanos, tenemos que creer en la verdad del Señor. Y sí, no vamos a unificarlo en todas las cosas. No, yo no estoy proponiendo ser idealista. Todos nosotros vamos a tener diferencias de cosas secundarias, pero el credo todo es primario, todo es importante, todo es los fundamentos importantes de la fe que todos tenemos que trazar juntos de una misma forma. Y así también, acuérdate, nosotros queremos ser la contestación del Señor. Y yo sé que esto es mucho más de solamente una creencia mental. También tiene que ver con nosotros percibir del Espíritu de Dios que el Señor da testimonio de que somos sus hijos y nosotros nos conectamos de esa manera. Mira, amado, yo conozco personas que al primer día de conocerlo, es como que lo conocí toda la vida. Es algo hermoso. Y todavía somos amigos, todavía somos hermanos en Cristo. Y eso pasa. Pero lo que quiero tener claro es que nosotros todos tenemos que compartir la misma fibra. Históricamente, lo más hermoso que nosotros podamos proclamar lo que se creyó. Lo que Judas 3 declara, que esta fe, que una vez tenemos que contender por ella, porque fue la fe que una sola vez se nos fue dada. No dos, no tres veces, no un reinvento, no una reinterpretación, no un evangelio moderno, no, lo que una vez se nos fue dada. Y por eso tenemos que contender, por eso que tenemos que pararnos en la brecha, porque hay muchos ataques y de hecho aún nosotros podemos ser aún víctimas y no lo sabemos. Por eso es que le invito, le encarezco, únase a este podcast, únase a través de Reaviva TV, porque vamos a tener estos 12 segmentos que vamos a estar comenzando. Y estos 12 segmentos nos van a ayudar, a mí me van a ayudar porque yo los repaso, yo también estoy siendo enseñado por el Señor, reorientado, reequilibrado, o sea, todas esas cosas son importantes, pero sé que esto va a ayudar a muchos y compártalo, especialmente a cristianos nuevos que estén contemplando la fe. Y acuérdate, cuando nosotros decimos, no, yo llevo ya 10, 20, 40 años el evangelio, no, amado, nunca vamos a perfeccionar el evangelio. Siempre tenemos que volver a los fundamentos, especialmente con algo tan importante. Y de hecho, mientras más nos preparamos, mientras más indagamos en los fundamentos, podemos estar preparados para poder dar a otros respuestas de nuestra fe. Podemos ayudar a otros a venir al camino del Señor. Le podemos sí decir que Cristo le ama y todas esas cosas, pero lo importante es presentarle de manera concisa el evangelio, presentándole la realidad de su vida delante de un Dios santo, de que no tienen otra alternativa, están muertos en sus delitos y pecados y necesitan un Salvador. Cuando tú puedes articular el evangelio de forma clara, entonces sí, ahí es donde la realización de que Dios sí tiene un plan, de que Dios te ama, sí puede llegar al corazón de una persona. Pero tenemos que darle la mala noticia
de que sin Cristo, sin estar entendido de que hemos pecado en contra de un Dios santo, no tenemos alternativa, y no porque una persona deja de existir ya automáticamente va al cielo. No, amado, hay un peligro grandísimo de aquellos que no van a pasar al otro lado de la vida eterna si no tienen al Señor, porque la palabra de Dios es clara. Dios nos ama como nuestro Padre, pero acuérdate que Él nunca va a violar tampoco su posición de juez. Él es ambos, juez y Padre. Por eso que tenemos que indagar otra vez en estos maravillosos artículos de fe del credo de los apóstoles y estar preparado para poder declarar de forma fidedigna el glorioso evangelio del Señor. Así que, amado, espero que te puedas dar cita y recuérdate, nuestro programa, lo que queremos hacer en Reaviva es renovar nuestra mente, y por medio de la renovación que el Espíritu de Dios avive nuestro corazón. Dios te guarde.